12 años han transcurrido ya desde aquel 18 de marzo, en que comenzaron las detenciones de lo que luego serían conocidos como los prisioneros de conciencia del Grupo de los 75. ¿Qué tiempo estuvo usted en prisión y qué significó ese tiempo para usted y su familia? En prisión estuve 8 años y 5 días, es decir, desde el día 18 de marzo del 2003 hasta el 23 del mismo mes de 2011. Ese tiempo, el tiempo que estuvimos en prisión, principalmente para la familia, fue un periodo de muchísimo sacrificio, de muchísimas situaciones difíciles, complejas. Fueron víctimas de represión, de presiones constantes, de malos tratos, de torturas psicológicas. Tenían que viajar cientos de kilómetros, más de 1000 kilómetros, primeramente desde Santiago de Cuba hasta Pinar del Río, que fue la primera prisión donde me ubicaron, como también ocurrió con Leonel Grave de Peralta, también de Palmarito de Cauto, fue a parar al confinamiento en solitario en la prisión Kilo 5 y medio en la provincia de Pinar del Río. Y aprovecho sobre este tema del lugar a donde nos enviaron para contarte una anécdota. Entre las presiones que quisieron ejercer en contra nuestra, estuvieron las de obligarnos a asumir una postura, una actitud bastante pasiva, bastante dócil en las prisiones donde estuviésemos. Y me propusieron que si me portaba bien, entre comillas, es decir, si me sometía, si me portaba obediente, me podían dejar en la provincia de Santiago de Cuba. Esto me lo propuso un capitán, entonces capitán Fernando Tamayo, un individuo con un amplio y triste historial en materia represiva, pero que si me negaba a aceptar ese trato que me estaba proponiendo, entonces me iban a enviar a una provincia bien distante. Y le dije que por supuesto no habría trato de ningún tipo, que en prisión iba a continuar defendiendo los derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano, que en prisión íbamos a continuar luchando por la libertad, por la democracia, por la justicia y la prosperidad de nuestra nación, y que no habría ningún tipo de acuerdo. Allí estaríamos denunciando, allí estaríamos protestando contra todo lo que hubiese que protestar y denunciando, repito, todo lo que hubiese que denunciar. Le aseguré que más allá de Pinar del Río no me podían enviar, no podían enviarme, porque después de Pinar del Río venía el estrecho de Yucatán y luego territorio mexicano. Y unos días después me notificaron que iba para la prisión de Pinar del Río. La familia, te repito, tenía que hacer ese largo viaje, pero no solamente tenía que hacer ese largo viaje hasta Pinar del Río. Las visitas mías y la de mi hermano Luis Enrique Ferrer, quien fue condenado a 28 años de prisión, tenían 10 y 12 días de diferencia una de otra. Y mi familia en pleno tenía que viajar desde Oriente hasta Occidente y pasar entre una cosa y otra casi 15 o 20 días y a veces más para podernos ver. Y en muchas ocasiones no lo conseguían porque nos confinaban en celdas de castigo, trataban de presionarnos, de humillarnos, de aplastarnos allí, no lo permitíamos, íbamos a celdas de castigo y entonces nuestros familiares tenían que regresar a Oriente sin podernos ver. Para la familia también resultaba muy difícil el hecho de que niños pequeños, madres, hermanas, esposas, tuviesen que esperar 4 meses para podernos ver. Luego, a mitad ya de sanción, las visitas eran cada 3 meses, 2 horas de visita, y eso era muy problemático, traía muchísimas situaciones difíciles a la familia. Para nosotros, la prisión fue una experiencia singular. Es obvio que para los seres humanos las cosas resultan según la filosofía, según la manera en que veamos la vida.
Si sabes que estás luchando por una causa justa, si sabes que estás haciendo lo correcto, es obvio que no hay prisión, no hay castigo alguno, ni siquiera la misma muerte, que te haga sentir mal, que te haga desanimarte, que te haga o que te produzca parálisis en la lucha que llevas adelante. Y por lo tanto, como sabíamos que la lucha por la libertad, por el bienestar del pueblo cubano, implicaba serio riesgo, grave riesgo, recordemos que los primeros que se opusieron a la dictadura de los hermanos Castro resultaron fusilados o condenados a largas penas de prisión en situaciones muy duras, en situaciones infrahumanas, en condiciones puramente medievales. Es decir, nada tendría que envidiarle un preso político de los primeros tiempos y aún de la actualidad al personaje de Edmundo Dantes, el conde de Montecristo, ¿no? Por la severidad de la prisión en Cuba por motivos políticos. Nosotros sabíamos que corríamos, repito, grave riesgo y estábamos dispuestos a enfrentarlo. José Martí decía que la libertad cuesta bien cara y que hay que o resignarse a vivir sin ella o decidirse a pagarla por su precio. Y eso hizo que para muchos de nosotros la prisión, como también diría quien fuera primer ministro de la India y luchador por la independencia de esta nación del colonialismo británico, en la prisión podemos afirmar que pasamos momentos muy fecundos, muy productivos, momentos que nos permitieron adquirir nuevas experiencias, consolidarnos en nuestro propósito de luchar hasta alcanzar la libertad y la democracia de Cuba y de saber hacer mejor las cosas, de conocer mejor a nuestro adversario, sus métodos y cómo enfrentarlo con efectividad. Es decir, la prisión te daña en mayor o menor medida según la mentalidad que tengas, según tus convicciones, según la seguridad que tengas de lo que estás haciendo. Si sabes que lo que haces es correcto y tiene el mínimo valor necesario para enfrentar los horrores de la prisión con dignidad, pues entonces sales de la prisión más que vencido, fortalecido.